La semana pasada hablábamos de que algo que muchas personas empiezan a notar cuando intentan practicar acerca del silencio y al principio, que parece algo sencillo, decimos, bueno, simplemente voy a hablar un poco menos. Pero después de unos minutos aparece algo inesperado. El silencio empieza a llenarse de cosas, de pensamientos, de emociones, de recuerdos, de preguntas. Y muchas personas descubren que es muy incómodo, que no es tan fácil estar en silencio como ellos se imaginaban. Porque cuando el ruido desaparece, aparece uno mismo. Y eso es exactamente lo que le pasó a nuestra querida Lea. Después de la experiencia que comentábamos la semana pasada, Lea decidió intentar algo más. No algo grande, sino solo hablar un poco menos durante el día. Pero muy rápidamente empezó a notar algo que no esperaba. Cuando dejaba de hablar, su mente no se quedaba quieta. Al contrario, aparecían pensamientos que normalmente quedaban tapados por la actividad constante del día, preocupaciones, inseguridades, preguntas que nunca tenía tiempo para hacerse. Al principio, Lea pensó que algo estaba mal en ella, porque el silencio no le daba la sensación de paz que ella se imaginaba. La sentía como un espejo que empezaba a mostrarle cosas de sí misma que normalmente evitaba mirar. Un espejo que empezaba a mostrarle cosas de sí misma que normalmente evitaba mirar. Y entonces apareció una pregunta difícil. ¿Será que hablamos tanto porque en el fondo nos cuesta mirarnos a nosotros mismos? En ese momento, Lea se encuentra con una enseñanza profunda del Rav Shlomo Wolbe, uno de los más grandes maestros del Musar del siglo XX, y en su libro Alei Shur, el Rav Wolbe propone una metáfora muy interesante y dice que el habla es como un violín. Cuando escuchamos un violín, el sonido parece venir de las cuerdas, pero en realidad ese sonido existe gracias al espacio que hay dentro del instrumento, a la caja de resonancia. Sin ese espacio interior, sin esa caja de resonancia, las cuerdas no producirían música. El Rav Wolbe explica que el habla humano funciona exactamente de la misma manera. Las palabras no nacen de nuestra boca, sino nacen de nuestro espacio interior. Y en ese espacio interior, si ese espacio no existe, las palabras salen vacías, impulsivas, superficiales, huecas. Esta idea conecta con algo que ya aparece en el Tanaj, en la Biblia hebrea, en Mishlei, donde encontramos un pasuk, un versículo muy conocido que dice, Hoshech Ambram Yodea Dat, quien restringe sus palabras posee conocimiento. Lo interesante es que en este pasuk no se dice que la persona sabia no habla, dice que sabe restringir sus palabras. Es decir, que sabe crear un espacio entre el pensamiento y las palabras. Ese espacio es justamente lo que el Musar llama shtika, silencio. Después de leer esta idea, Lea intenta algo muy concreto. En una conversación importante con un colega decide hacer algo diferente. En lugar de responder inmediatamente, se obliga a esperar unos segundos. Solo unos segundos. Respira, escucha y recién entonces responde. Lo que ocurre la sorprende. Su respuesta cambia completamente. No es tan reactiva, no es tan defensiva, es más clara, es más tranquila, es más honesta. Y en ese momento le entiende algo muy profundo. El silencio no es ausencia de palabras. El silencio es el lugar donde pueden nacer las palabras de verdad. En la tradición del Musar, desarrollar la mirada esticada del silencio no significa dejar de hablar, significa algo mucho más difícil y desafiante. Significa aprender a crear un espacio interior.
un espacio entre el impulso y la palabra, un espacio donde aparece la conciencia. Y luego de ese espacio, al aparecer, algo cambia. Las palabras dejan de ser reacciones y empiezan a convertirse en elecciones. Quizás por eso el silencio puede sentirse incómodo al principio, porque revela lo que normalmente el ruido oculta, pero también revela algo muy valioso, un espacio interior, el espacio donde podemos escucharnos realmente y donde nuestras palabras pueden empezar a tener más verdad. Y la pregunta entonces no es simplemente cuánto hablo, sino algo mucho más profundo, que es desde dónde estoy hablando, desde qué lugar estoy hablando. Si esta idea te hizo pensar y te hizo conectarte con algo diferente, te invito a escribir la palabra conexión para seguir explorando juntas este camino.